Pregunta relativa al autogobierno de Aragón, formulada a la presidenta del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. ¿Puede formular escuetamente la pregunta? La señora Ibeas la va a formular. ¿Puede formularla? Gracias, presidenta. Señora presidenta, ¿por qué no defiende usted el autogobierno de Aragón? Gracias, señora Ibeas. Señora presidenta, ¿puede responderle? Bien, muchas gracias, señora presidenta. Señora Ibeas, lamento que esa sea su percepción, que indudablemente no es la mía. Yo sé que ustedes reiteran hasta la saciedad que no se defiende el autogobierno. Yo sí le puedo decir una cosa, que defiendo el Estatuto de Autonomía de Aragón, entre otras cosas porque lo juré y suelo cumplir mis juramentos, pero también le voy a decir una cosa, señora Ibeas, con el mismo fervor y con la misma firmeza defiendo la Constitución española, precisamente de la que trae causa el Estatuto de Autonomía de Aragón, y del cual no existiría si no fuera por la Constitución del 78. Gracias, señora presidenta. La señora Ibeas puede responder. Gracias, presidente. Señora presidenta, hoy era una pregunta realmente obligada. El 20 de diciembre, Día de las Libertades y de los Derechos de Aragón. Recuerdo del Justicia de Aragón, recuerdo y homenaje de Juan de Lanuza, que fue ejecutado por orden de Felipe II de Castilla, señora presidenta, porque Aragón fue un reino independiente desde 1035 hasta el año 1707. Y justamente en ese año todo se acaba, señora presidenta, con un rey de Castilla, en ese caso Felipe V, que conquistó Aragón, cosa que usted no sé si lo sabía, y que por derecho de conquista derogó nuestros fueros y suprimió nuestras instituciones. Señora presidenta, Cortes, Diputación, Justicia, y nuestra historia es muy distinta a la que usted nos contó en el debate del mes de julio. Aquella historia sobre un matrimonio católico que, desde luego, no tiene nada que ver con esta historia que conocemos quienes bien conocemos la historia de Aragón. Y solo desde el conocimiento consciente y real de la historia de Aragón, señora presidenta, se pueden defender adecuadamente los derechos de Aragón y, por supuesto, sus instituciones. Nuestras instituciones y nuestros organismos propios, señora presidenta, están recogidos expresamente en nuestro estatuto, ese estatuto que usted señala que defiende. Justicia de Aragón, Cámara de Cuentas. ¿No le parece a usted, señora presidenta, que el Gobierno de España se está burlando de Aragón en estos momentos cuando cruza una línea que jamás tenía que haber cruzado, cuando se mete donde no se tenía que haber metido jamás, cuando pretende informar sobre la pertinencia de nuestras instituciones y de nuestros organismos propios? ¿Usted por qué no ha abierto la boca todavía, señora presidenta? Se echa de menos. Eso es defender a Aragón, y esto en estos momentos usted no lo está sabiendo hacer. Lo que sabemos es que usted se calla y aquí mientras seguimos sin una autonomía financiera. Y sin autonomía financiera, señora presidenta, ni autogobierno, ni muchísimo menos autonomía política. Y ustedes llevan ya 2 años y medio de gobierno. 2 años y medio. Y aún tienen pendiente ese artículo 108 que remite al acuerdo bilateral económico y financiero. Usted firmó, usted juró esa ley, usted juró ese estatuto y usted, por lo que se ve, cree que solamente ha jurado una parte de ese estatuto, ese otro no. Es más, ustedes acaban de votar en contra en el Congreso de los Diputados, en contra de una propuesta de Chunta Aragonesista a través de la Izquierda Plural para que ese 108 sea realmente efectivo. Eso es lo que entiende usted por defender Aragón. Eso es lo que entiende usted por defender un estatuto que es una ley orgánica que usted ha votado a favor y que usted además se jacta de haberla votado a favor. Ahora nos dicen que quieren revisar el sistema de financiación y ayer el consejero Saz aludía a ello. Pues mire, no nos fiamos. Ni nos fiamos del Partido Popular, ni nos fiamos de usted, ni nos fiamos del señor Saz, ni nos fiamos de su gobierno, porque a las pruebas nos remitimos, porque año tras año los presupuestos generales del Estado nos traen unas inversiones que son absolutamente insuficientes para Aragón y que no responden en absoluto a esa disposición adicional sexta, donde aparecen recogidos toda una serie de presupuestos que ayer recordaba el consejero Saz, pero que lo debe de recordar ahora un poco para quedar bien. Revisar, como dijo, para mejorar todas las comunidades autónomas. Oiga, estamos pagando un gobierno para que mire por todas las comunidades autónomas. Vamos,
Queremos un Gobierno que defienda Aragón, un Gobierno que crea realmente en el autogobierno de Aragón. Y su partido está obsesionado en otras cosas, debería estar obsesionado en esto, en defender en condiciones todas nuestras potencialidades. Pero ustedes están absolutamente volcados en otra cosa. Están volcados en ese cambio de modelo político, cambio de modelo de Estado, por supuesto, en esa redistribución, esa nueva distribución de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y eso nos afecta gravemente en Aragón, señora presidenta. Involución autonómica que en estos momentos aquí se está haciendo prácticamente a la carta, porque usted no está abriendo la boca para nada. Y estamos viendo otros presidentes que hablan y dicen, pero usted y su Gobierno defiende que haya para todos lo mismo. Ya veremos qué es lo que pasa con algunas de las propuestas que quedan, pero ya veremos. Torpedeo a nuestro sistema, y voy concluyendo, señora presidenta, torpedeo a nuestro sistema social, a nuestra calidad de vida en Aragón. No se vive mejor desde que usted está gobernando. Se lo he dicho en más de una ocasión. Se vive peor. Lo malo es que ustedes están mirando para otro lado y todas las reformas que están trayendo esa involución en ese plan de reformas del PP, da igual que sea reforma laboral, que sea reforma sanitaria, que sea una reforma de presupuestos, una modificación legislativa para que se reforme también la ley de la dependencia, todo eso, termine, señora Ibeas, concluyo, por favor. señor presidente, todo eso al final está acarreando unas consecuencias negativas para Aragón, un crecimiento de esa pobreza intensa que está trayendo miseria a muchas personas y que a veces eso no se está teniendo en cuenta suficientemente. Y la pérdida de peso de Aragón. Y concluyo, ayer rechazaron incluso una propuesta de mi grupo parlamentario en contra de ese informe Cora de las medidas contra el autogobierno y se quedaron solos. Solos, señora presidenta. Partido Popular se queda solos porque pide estudiarlo. ¿Qué tiene que estudiar la presidenta del Gobierno de Aragón? ¿Qué tiene que estudiar que no sepa ya? Lo dijimos en la investidura, sí, concluyo, lo dijimos en su investidura y ahora tengo que decir que no nos habíamos equivocado, porque ustedes tienen una estrategia de base, que es ir cambiando las cosas, aprovechando esta crisis para volver a un modelo de Estado en el que Aragón desaparecerá. Y usted será la responsable. Desaparecerá, dirán, no la borrarán del mapa, pero la ensombrecerá. Y eso no es digno de una presidenta del Gobierno de Aragón. La señora presidenta, su turno. Muchas gracias, señor presidente. Señora Ibeas, permítame que antes de entrar a contestar su intervención le desee mucha suerte en el futuro de su vida profesional, puesto que, según he leído, abandona estas Cortes, donde, indudablemente, sus intervenciones han dejado huella en el diario de sesiones y, seguramente, por eso, hoy también ha querido hacer una intervención resumen. Pero yo voy a intentar contestarle algunas de las cosas concretas de las que usted ha dicho, sin alargarme demasiado en el tiempo, y simplemente permítame que le diga una cosa. No voy a entrar a discutir de historia con usted, pero la tesis que usted está defendiendo de Felipe V es la misma que defiende Cataluña y, desde luego, los nacionalistas catalanes. Es decir, era una guerra de sucesión entre Borbones y Austrias y no una guerra entre Castilla y Cataluña, señora Ibeas. En ese punto, indudablemente, nunca nos vamos a encontrar y me remito a los expertos en historia, cosa que yo no soy. Pero, mire, vayamos al asunto que me habla de defensa del Estatuto de Autonomía y, puesto que hoy, efectivamente, recordamos el aniversario de la decapitación del Justicia Juan de Lanuza, pues permítame que me pare en esa figura. Indudablemente, el Justicia, por cierto, el Estatuto de Autonomía que usted tanto defiende, y lo he dicho muchas veces, mi grupo lo aprobó, y yo no estaba entonces en las Cortes Generales, pero mi grupo lo apoyó. Luego, por tanto, seguramente lo hicimos con más convencimiento que algunos que se abstuvieron. Pero, mire, le voy a decir, el Justicia es una institución indudablemente propia de Aragón y con un gran simbolismo histórico. Pero, señora Ibeas, no podemos traer al siglo XXI las condiciones y los condicionantes de la figura del Justicia en el siglo XV. Mire, en aquellos momentos, en una sociedad estamental, con un poder del rey y de los nobles omnívodo, indudablemente el papel del Justicia era la defensa, además de los fueros y de las leyes, era la defensa de aquellos sectores sociales, de aquellas clases sociales que no tenían poder.
En este momento, señora Ibeas, gracias a la Constitución del 78, le vuelvo a repetir, de la cual trae causa el Estatuto de Autonomía de Aragón, que no tendríamos autonomía si no fuera con esa Constitución, a las cuales ustedes nunca hacen referencia. Gracias a eso vivimos en una España democrática y un Estado de Derecho. Y también le voy a decir una cosa, la representación de los aragoneses no la ostenta el Justicia de Aragón. Gracias a la democracia, la representación de los aragoneses la ostentamos estas Cortes de Aragón, donde estamos todos en este momento sentados. Mire, la CORA, que es la Comisión para la Reforma de la Administración, tiene unas cosas que nosotros hemos dicho que sí y otras que hemos dicho que no. ¿Y sabe cuáles hemos dicho que no? Pero sin necesidad de alzar la voz, sino diciéndolo donde hay que decirlo. No, lo vamos a modificar, punto. En referencia al Justicia, referencia a la Cámara de Cuentas y referencia al Consejo Consultivo de Aragón. Sí hemos dicho hemos dicho sí a algunas cuestiones de gestión administrativa que ya nosotros habíamos empezado a poner en marcha y que el Gobierno de España lo ha propuesto después, porque indudablemente, señora Ibeas, para que el Estado autonómico se fortalezca es necesario que funcione bien y es necesario que no tengan duplicidades, señora Ibeas. Pero le voy a decir algo más del Justicia. Mire, porque es que he oído que algún miembro de su grupo, creo que el presidente de su partido, ha dicho que era un ataque al autogobierno. Y le voy a recordar, si el señor presidente me da unos segundos de más, que las competencias del Justicia, que son la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos recogidos en el Estatuto, la tutela del ordenamiento jurídico aragonés y la defensa del Estatuto, en los instrumentos que tiene el Justicia para poderlos defender, ¿sabe cuál es? Pues en dos casos acudir al defensor del pueblo, a esa figura tan denostada que está contemplada en la Constitución española, y en otro caso al presidente de las Cortes, a las Cortes o al Gobierno de Aragón. Luego, por tanto, señora Ibeas, los ataques al autogobierno no vienen por parte de pseudoataques, según dicen ustedes, a la Justicia, porque el autogobierno de Aragón, según dice el Estatuto y la propia Ley de Justicia, necesita acudir el Justicia a estas Cortes, al Gobierno de Aragón e incluso al defensor del pueblo. Fíjese, señora Ibeas, qué equivocados están ustedes en las tesis que dicen que se ataca al Justicia por hacer una defensa del papel del defensor del pueblo, que es el alto comisionado de las Cortes Generales, donde todos nosotros estamos sentados. Señora Ibeas, yo entiendo que ustedes tengan que buscar todo es bueno para atacar al Gobierno, ya sabe el famoso dicho italiano, pero lo que les aconsejo es que se atengan a la realidad y cuando hablen del Justicia acoten la figura, el peso que tiene en la historia de Aragón, pero también acoten los poderes que en este momento tiene en una España y en un Aragón democrático y donde los ciudadanos están representados, la soberanía en las Cortes Generales y en Aragón representados en estas Cortes. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.